Buenos días, mi nombre es José Alejandro Oliveira y a continuación voy a exponer mi diseño propuesto para el proyecto asignado en la materia. Ahora, nuestro circuito está compuesto de 4 módulos: activador, sensores, etapas de control y etapa de potencia, o mejor dicho, activador, control, sensores y potencia, en forma simplificada con diagrama de bloques. Ahora, el activador está formado por un circuito tipo latch, NAND antirrebote, un condensador y un switch y una salida activador. La salida activador del circuito tiene un valor lógico 1 cuando el switch está cerrado y un valor lógico 0 cuando está abierto. En cuanto a los sensores, para facilitar su explicación y porque su funcionamiento es análogo, se presenta con el mismo circuito. Sin embargo, en realidad PI y PM serían sensores o switches de final de carrera ubicados PI en el punto inicial del recorrido y PM en el punto máximo de bajada, o el fondo del pozo, que es el punto máximo de bajada que puede alcanzar el recipiente. En cuanto a SI, es un sensor de llenado el cual detecta cuando el recipiente se está llenando, mediante dos electrodos colocados en paralelo dentro del recipiente que cierran entre sí un circuito cuando el nivel de agua es suficiente. Ahora, la etapa de control está formada de 3 módulos. El más importante es el núcleo, el de color azul. Este se encarga de la lógica fundamental que controla el encendido y apagado del motor y su inversión de giro. Y está diseñado según la siguiente tabla de verdad, donde la columna encendido del motor tiene un valor lógico 1 o 0, representando el encendido apagado del motor respectivamente, mientras que en la columna giro motor el valor lógico 1 y 0 representan el giro necesario para la subida y bajada del motor respectivamente. Eh, Como podemos observar, hay un cuadro en naranja que señala o enmarca dos condiciones. Estas dos condiciones son un error o una excepción que el circuito o núcleo de nuestro circuito de control no puede controlar por sí misma, y consiste en que cuando el recipiente alcanza el punto máximo de bajada, es decir, el fondo del pozo, el sensor PM se activa y envía una señal al motor de que debe encenderse y subir el recipiente. Sin embargo, cuando sube el recipiente, el sensor PM deja de estar activo y envía una señal al motor de que el recipiente debe bajar y que debe estar encendido. Por lo tanto, esto genera un ciclo repetitivo indeseado que fue necesario resolver mediante otro módulo, que es el que se ve aquí. Este tiene una salida latch que se conecta directamente a la salida del sensor de llenado o de inicio con una compuertador. De manera que funciona como un latch porque su entrada SEC está conectada directamente a PM y su entrada RSEC está conectada directamente a la salida del activador. De forma que cuando iniciamos el funcionamiento del circuito con el activador, borramos el estado del FF, JK. Y cuando el recipiente alcanza el punto máximo de bajada, establecemos su salida en 1, generando también una salida 1 en el sensor de llenado. De forma que evitamos por completo estos dos estados, porque cuando el sensor de punto máximo de bajada esté en 1, siempre tendremos el sensor de llenado en 1. Ahora, finalmente, tenemos esta sección que está formada por dos temporizadores 555, configurados uno como un generador de pulso único y otro como un monoestable. El primero se encuentra conectado directamente a la salida del sensor de inicio, o el sensor de llenado. Este genera un pulso único cuando la salida del sensor de llenado es un valor lógico 1. Este pulso único que genera es enviado a este temporizador 5.5 configurado como un monoestable de 9.3 segundos, el cual fue calculado usando la relación 1.1 por R por C, el cual está dado en este caso por 1.1 por 180 kiloohmios por 47 microfarads. Esta salida genera un nivel bajo por 9.3 segundos, el cual se conecta directamente a la entrada de una compuerta NAND cuya salida se encuentra conectada directamente al circuito de potencia que controla el encendido y apagado del motor, por lo cual conectar o colocar la salida en bajo de este monoestable equivale a apagar el motor por el tiempo deseado. Esto se hace primero para garantizar el llenado del recipiente y segundo para impedir cambios bruscos en la inversión de giro del motor. De manera que cuando se empieza a llenar el recipiente, se apaga el motor por el tiempo suficiente para que se llene el recipiente y para que sea posible invertir el giro sin ocasionar daños en el motor. Finalmente, en la etapa de potencia tenemos transistores, los cuales se emplean en su zona de corte y saturación, o sea, como switches, relés, diodos y un motor de DC de 5 voltios. Estos dos circuitos, aunque independientes, funcionan de la misma manera. Cuando en su salida respectiva del circuito de control, su valor lógico es 0, las resistencias de base no generan la corriente para conectar colector y emisor, por lo que no se acciona el relé en ningún caso. Sin embargo, cuando la salida del circuito de control es un valor 1 lógico o un valor alto, se produce la corriente suficiente en la resistencia de base para conectar colector y emisor, de manera que se acciona el relé. En el circuito de arriba, esto nos permite invertir el giro del motor y en el circuito de abajo encenderlo o apagarlo.
Ahora, estos diodos que se conectan a las bobinas están colocados como protección a los transistores de control de la tensión de extraapertura. Porque cuando se interrumpe la corriente de la bobina, el campo magnético de ella misma induce una tensión una tensión elevada de polaridad opuesta que puede dañar el transistor. Y es por esto que se utilizan diodos rectificadores inversamente polarizados de manera que absorban estos picos de tensión de polaridad opuesta. Ahora, veamos el funcionamiento del circuito en nuestra simulación. Para probar nuestro circuito lo analizaremos en una ejecución normal y una ejecución cuando se cumple la condición en naranja. En primer lugar, nuestro recipiente tiene que estar en el punto inicial, el sensor de llenado no puede reportar nada porque se supone que el recipiente está vacío. Así que iniciamos la ejecución del circuito. Activamos, el motor empieza a funcionar. Luego de que baja lo suficiente, desactivamos el sensor de punto inicial y en algún momento el recipiente comienza a llenarse. Cuando comience a llenarse tenemos que esperar 10 segundos para que el temporizador de llenado envíe una señal al motor para que pueda encenderse y subir nuevamente. Esperamos. Como podemos ver, el recipiente comienza a subir nuevamente y en cierto punto alcanza el punto inicial, terminando una ejecución normal. Debemos apagar el motor y vaciar el recipiente. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay agua en el pozo y ocurre la condición naranja? Pues iniciamos la ejecución normal del motor, deja de estar el punto inicial y en ningún momento se llena, sino que llega directamente al punto máximo de bajada. Como podemos ver, se habilita la salida Q con un valor lógico 1 del flip-flop. Es por esto que esperamos también los 9.3 segundos para que inicie nuevamente el motor. Sube el recipiente y cuando sube el recipiente y alcanza el punto inicial, termina la ejecución del circuito.